La lesión de Hampton. ¿Ya estás tomando un descanso, Nathaniel? Sí, señor. He estado en esos campos desde temprano en la mañana. Ya veo. ¿Cómo se ven esos cultivos ahora que pasaron las inundaciones? Pues unas bien y otras partes están mal, señor. ¿Algunas partes mal? Sí, señor, debido a esas inundaciones que mencionó. Esos cultivos tienen mucho tiempo para recuperarse. Sí, señor, podrían. Podrían. Será mejor para ti que así sea, o saldrán de tu pellejo. Todos trabajamos en eso, señor. Nathaniel, ¿recuerdas los azotes que solía darte cuando dejabas que tu gente aflojara? Sé que ha pasado mucho tiempo, pero esos lloriqueos pueden volver, ¿me oíste? Sí, señor. Bien, entonces. ¿Hizo algo malo Nathaniel, papá? En realidad no. ¿Por qué lo tratas así? Wade, tienes que aprender a tratar a esta gente, a infundirles miedo. No te preocupes, te enseñaré. Nathaniel, te dije que esto iba a pasar si no hacías las cosas bien. Sí, señor. ¿Qué es lo que haces aquí? Te escuché gritar. Quería asegurarme de que estuvieras bien. Duele, pero estaré bien en unos días, creo. ¿Por qué mi papá te golpeó así? Wade simplemente lo hace. ¿Puedo traerte algo? No, no. No deberías estar aquí. Es solo ¿Es solo que qué? un día lejano. Estarás dirigiendo este lugar. Quiero que me prometas algo. Está bien. Prométeme que tratarás mejor a mi gente. Mejor que tu papá. Lo prometo. Gracias. Ahora vuelve a casa. Bueno. ¿Pasa algo, amo Wade?
Supuse que estaría afuera disfrutando de este hermoso clima. Todo está bien, solo estaba pensando. Bien, debe ser un pensamiento muy poderoso si es que viniste aquí para hacerlo. Sara, cuando prometes algo siempre tienes que cumplir esa promesa. Supongo que debes de intentarlo, Wade. La promesa de alguien es su palabra, y mantener tu palabra es muy importante. Lo sé, es honorable. Así es. Si no te importa que pregunte, ¿a quién le hiciste esa promesa? Nathaniel. ¿Nathaniel? ¿El del pueblo? Sí, señora. ¿Y cuál fue la promesa que hiciste, amo Wade? No le digas a mi papá. Oh, no lo haré. Anoche lo vi golpeando a Nathaniel, dándole una paliza muy fuerte. ¿Él sabía que estabas ahí? No, vi a Nathaniel más tarde y estaba herido. ¿Y qué fue lo que te dijo Nathaniel? Me pidió que le prometiera no lastimar a su gente. ¿Y cree que pueda cumplir esa promesa, amo Wade? Creo que probablemente deba hacerlo. Señor, la cena estará lista en 1 hora. Gracias, Sara. La vi hablando con mi hijo en la sala hace un rato. Sí, señor. Hablábamos acerca de cumplir promesas y ese tipo de cosas. ¿Qué promesa no cumplió? Bueno, él aún no sabe si va a cumplirla o no. Creo que sé de qué se trata esto. ¿Lo sabe, señor? Sí, le gustó mi nuevo rifle. Y le prometí que le conseguiría uno igual. Oh, ya veo. El problema es que todavía es un poco joven para un arma de ese calibre. Señor, ¿le puedo sugerir la tienda general? ¿Para qué? Tienen una excelente selección de pistolas de juguete que casi se ven como las reales. Eso podría calmarlo un año o 2. Si gusta, podría traerle un par de pistolas. Sé que está ocupado. Si no le importa, Sí, señor. siempre le digo, la palabra de un hombre es su moneda. No puedes romper tu palabra. ...1861... Wade, Preston, ¿ya están listos? Eso servirá. Preston, no irás a la batalla con los pies descalzos. Aún me están lustrando las botas. Ya que estás ahí, entra y ve qué bronca nos estamos metiendo. Mira nada más, mis 3 hombres guapos. Dime, Wade, ¿qué tenemos aquí? Soy el coronel. Y Wade es el ayudante del campo del general Johnston. Preston es mi ayudante de campo. Eso es maravilloso, que es un ayudante de campo. Le decimos qué hacer y ellos salen y le dicen a los demás qué hacer. Chicos, ¿creen que pueden manejarlo? Sí, señora. Sí, señora. ¿Y a dónde se dirigen? Bueno, no estamos 100% seguros. Creemos que a Virginia. La cena está casi lista, será mejor que entremos. Caballeros, les he pedido que estén aquí hoy para contarles sobre mi familia. Y quiero contarles un poco sobre mí. Soy el coronel Wade Hampton. Mi abuelo estuvo en la guerra de Revolución.
sirvió como un hombre llamado Harry Lighthorse Lee. Tal vez ahora no lo conozcan, pero deben conocer a su hijo. Robert E. Lee es su comandante. Mi padre cabalgó con un hombre llamado Andrew Jackson en la batalla de New Orleans. De hecho, llevó el mensaje de victoria desde el campo de batalla a la Casa Blanca. Mi corazón y mi alma están en Carolina del Sur. Debes ver todo el campo de batalla porque tu vida depende de ello. Habrá batalla cuerpo a cuerpo, el cual aprenderás. Habrá francotiradores disparándote. Habrá fuego de artillería sobre tu cabeza. No dejes que esto te asuste. Quiero que salgas ahí y les des todo. Quiero que seas duro como un clavo. Quiero que seas fuerte como el acero. Quiero que salgas y quiero que mates a algunos yanquis. Caballeros, este será un esfuerzo que pronto comenzarán. Gracias por estar aquí hoy y gracias por su servicio. Carolina del Sur depende de ustedes. Julio 21 de 1861. Manassas, Virginia. Este parece un lugar tan bueno como cualquier otro. Pensé que podría haber una multitud. ¿Hay algún horario de algún tipo? Es una batalla, Lizzie. Una batalla de verdad. ¿Alguien está caminando por ahí? Veo un cañón. Bueno, ya veo. ¿De qué color visten esos hombres? Parece azul. ¿Ese es nuestro lado? Parece que el ejército confederado usa el gris, por lo que he visto. Bueno, espero que empiece pronto. Empezará pronto. Ahora solo relájate. Buenos días. Buenos días. ¿Es aquí donde se supone que es la batalla? Sí, aquí es. Ya llevamos un buen rato aquí. Aún no ha pasado nada. Hemos estado aquí una eternidad. Solo hemos estado aquí un par de horas. Hay mucho movimiento de tropas por ahí. ¿Qué están haciendo aquí? Venimos a ver la batalla. ¿De dónde son? Somos de Manassas, casi al final de la carretera. Ha sido un viaje mañanero muy agradable hasta aquí. Somos de las cercanías de la ciudad de Washington. ¿Todos son de Washington? Damas y caballeros, no creo que comprendan la gravedad de estas circunstancias. Justo al bajar la colina instalé un hospital de campo, en donde estaré atendiendo a los heridos en poco tiempo. Por eso estamos aquí. ¿Cuándo inicia? Esto no es un juego ni una obra de teatro. 2 ejércitos se atacarán entre sí. Están arriesgando sus propias vidas. ¡Por fin! Todos ustedes, todos deben de salir de aquí de inmediato. ¿No lo entiende? Para eso vinimos aquí. No te preocupes. Si se pone demasiado rudo, nos iremos.
Es así como se supone que debe verse. No puedo decir quién está al mando del campo. Al parecer nadie puede. Este es un ejemplo perfecto de cómo no seguir órdenes. Señora, Buenas tardes, coronel. Iré a buscar al doctor. Coronel Hampton. ¿Acaban de llegar, señor? Hace poco. ¿Te han mantenido ocupado? Mantenemos el control. Los heridos llegan esporádicamente. ¿Cómo va la batalla? Está empeorando. Supongo que está a punto de ponerse mucho más feroz. ¿Qué le hace decir eso? La Legión de Hampton está aquí. Espero puedan terminar esto rápido. Claro que terminaremos esto. Seguro que suenan confiados. Tendremos que hacer más adaptaciones. Christine, el coronel anticipa que habrá más heridos. ¿Ahora? ¡Pronto! Iré al pozo por más agua. ¿Qué les hace pensar que pueden hacer cualquier cosa con ese lío ahí afuera? Tenemos nuestras armas. Nuestros nuevos rifles Enfield de Inglaterra. Ni sabrán qué les pegó. La Legión de Hampton está aquí. Nosotros los protegeremos. Señora. Esos caballos son magníficos. Creo que Daniel está en la caballería. Así es. ¿Conoce a alguien ahí abajo? Sí, a mi esposo. ¿Su marido está peleando ahí? Sí. No me extraña que vinieran a ver esto. ¿Qué color está usando? Está vestido de azul. Bueno, estamos aquí apoyando al ejército confederado, bajo el mando del general Johnston. Está bien. ¿Escucharon eso? Esas armas pesadas seguro son poderosas. Bueno, ese oficial ciertamente está haciendo su parte. ¿Por qué los hombres no responden? Muchos de ellos se van a casa la semana que viene. Sabía que estos alistamientos a corto plazo eran mala idea. ¡Qué desastre! Todos son verdes. Tantos los nuestros como los de ellos. ¿Qué chingados acaba de pasar? ¿Por qué perdemos tantos hombres? El enemigo lleva una nueva bandera de regimiento. Creo que es de Carolina del Sur. Doctor, debe echarle un vistazo a esto. Christine, ven rápido. Doctor, por favor lave sus manos antes de tocar su cara. Coronel, debe incluir esto en su informe. Lo haré, lo haré. Parece que no les di mucho con lo cual trabajar.
Hemos instalado estaciones por toda la casa para los soldados heridos. Intentamos mantenerlos lo más cómodos posible. Christine, puedes regresar a la casa ahora, pero en cuanto termines, por favor regresa y ayúdame con los soldados en la tienda. Sí, debería terminar en 1 hora más o menos. ¿Cómo sucedió esto? Oh, estábamos en medio de la batalla, no sentí nada. Deberá perdonar a Mary, ella es un poco testaruda, pero tiene mucha experiencia. No hay nada que perdonar. Nuestros hospitales se están abrumando, señor. ¿Deberíamos retroceder? Estamos aquí por una razón. Los hombres tienen que acostumbrarse a la idea de que así es como se ve la guerra. ¿Qué siguen haciendo aquí? Los niños no quieren irse todavía. Mi marido está en esto. No me iré hasta saber que está bien. ¿Sabes lo que es esto? ¿Esa sangre es de verdad? Por supuesto que lo es. ¿Qué otra cosa podría ser? He pasado la tarde entera atendiendo a todos los soldados heridos. Muchos se sometieron a cirugía y algunos no sobrevivieron. Mi hospital está a unos 90 metros hacia allá abajo y está a solo 90 metros del campo de batalla. Tendré que curar a muchos más soldados heridos y no quiero tener que pasar tiempo atendiendo a civiles que fueron demasiado tontos como para no alejarse del peligro. Creo que tenemos que irnos, John. De acuerdo, muy bien. Empacaremos las cosas entonces. Ya han sido advertidos. Y eso va también para ustedes. Liz, Levi, ayúdenos a recoger. Bueno, espera un segundo. Unos minutos más no hará ningún daño. ¡Sí! Las bajas son numerosas, coronel. Estoy seguro de que es igual del otro lado, mayor. Nuestros hombres se enlistaron para esto por su propia voluntad. No creo que supieran en lo que se estaban metiendo. ¿Qué demonios están haciendo aquí? ¡No nos mate! ¡Váyanse de aquí! ¡No es hora de un día de campo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Viste eso? Nuestros hombres empujaron a su caballería de regreso al bosque. Parece que asustaron a ese grupo de espectadores. ¿Espectadores? ¿Qué hacen espectadores aquí? No deben estar aquí. Señor Kirkland, escuché que estaba aquí. ¿Qué pasó? Los yanquis le dispararon a mi caballo. La bala me rozó la cabeza, pero mi caballo recibió 3 trancazos. El pobre se deslizó de lado por varios metros. Mi pierna quedó atrapada debajo de él. ¿Cuál es el daño, enfermera? Esa herida en su cabeza sigue sangrando, pero no le perforó el cráneo. Fue muy afortunado. 1 centímetro más y le hubieran volado la cabeza. Esa herida en la pierna es grave. Dijo que está muy mal. Se la rompió en 4 partes. La compusimos lo mejor que pudimos. ¿Le duele mucho, sargento? Era realmente espantoso, hasta que estas lindas damas me curaron.
Nuestro suministro de morfina es suficiente por el momento, pero no sabemos cuánto durará si estas batallas continúan. Sargento, no se preocupe por eso. Nos aseguraremos de que regrese con su familia. Por supuesto que no, señor. Tan pronto como pueda caminar, volveré a la pelea. Eso podría tomar mucho tiempo, sargento. Kirkland probablemente sea mejor que se recupere en su casa, en lugar de ser arrastrado a quién sabe dónde. En cuanto sienta que puede montar, le conseguiremos un caballo. Mientras usted esté en la pelea, señor, yo estaré en la pelea. Sargento, lo vendré a ver tan pronto como pueda. Enfermera, ¿cuánto tiempo cree que le tome volver a montar? Ni siquiera sé si podrá volver a caminar. Y si lo hace, será con un bastón como mínimo. Entiendo. ¿Averiguaste por qué esa compañía de nuestra infantería acaba de salir del campo? Escuché que se dirigían de regreso a Washington, por órdenes del general, como sea. ¿A Washington? Eso está a más de 30 kilómetros de aquí. Hubiera sido tan encantador de su parte si nos hubieran informado a dónde se dirigían. Ya no creo que les importa, señor. Esto es deserción. Quiero a su oficial y a todos los hombres. ¡Ay! ¡Ah! ¡Coronel! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Por favor, no toque ese brazo. Me dispararon en el codo. Ah. ¡Seguro que fue en el codo! Sí, estoy seguro de que fue en el codo. ¡Vamos a llevarlo al hospital! Buenas tardes, sargento mayor. ¿En qué puedo ayudarlo? Me cayó un pedazo de algo, metralla o algo así, no lo sé. Tome asiento. Vamos a revisarlo. ¿Puedo curarle eso? ¿Le duele mucho? ¿Usted qué cree? ¡Mari! Ya voy, Christine. Esto parece serio. También lo mío. Sargento mayor, este hombre tiene una bala dentro. Lo suyo no pone en peligro su vida. Por favor, sea paciente. No intente causar ningún problema aquí. Espero que no. A lo que me refiero, se supone que seamos los primeros cuando es algo médico. ¿No escuchó que dije que este hombre tiene una herida potencialmente mortal? Solo le digo la forma en la que se supone que debería de ser. Sargento mayor, Mari está muy ocupada de momento y es la única aquí actualmente calificada para hacer lo que está haciendo. Así que le sugiero que nos permita continuar y en el momento adecuado lo atenderemos. Gracias. Gracias.
No te vi comer mucho hoy. Debes mantener tu fuerza. Ha sido un día caótico, mucho más ocupada de lo que pudimos anticipar. Una batalla larga y muchas bajas. ¿Crees que esperaban esto? No, no lo creo. Ciertamente fue más de lo que la gente del día de campo pudo haber anticipado. ¿Qué estaban pensando? Pensaban que sería más rápido y fácil, y no fue ninguna de las dos. Estos políticos no tienen idea de lo que han comenzado. ¿Y a quién viste hoy que te gustó? ¿Hablas de los hombres? Claro que hablo de hombres. Tantos buenos ejemplares que hay aquí hoy. Hablas como la maestra de escuela que eres, Christine. Pero no estoy buscando a otro marido en este momento. Bueno, debo admitir que yo sí. Seguramente a uno de estos oficiales les encantaría encontrar una buena esposa alemana. ¿Y quién te pareció interesante? Te diré a quien respeto. Al coronel Hampton. ¿Por qué? Por un lado, es muy rico. Oh, ya me agrada. Está muy casado, cariño. La razón por la que lo respeto tanto es porque él mismo financió toda su operación. Ese ejército que él llama la Legión de Hampton. Lo hizo. Sí, y yo hice algo similar, aunque no a tan gran escala. ¿A qué te refieres? A mi hospital de campaña. Pagué todo con el dinero que tenía. No tenía ni idea. ¿Y qué esperas obtener de tu inversión? ¿Quizás un puesto político? Si las mujeres pudieran ocupar cargos públicos, yo estaría feliz de obtener el voto. Pero como enfermera sabes que mi preocupación ha sido salvar vidas. Y este es un área donde puedo poner mis preocupaciones en acción. Así que continuarás haciendo esto. Sí, siempre que sea necesario. Y creo que será necesario durante mucho tiempo. Y te ayudaré si cuento con tu aprobación. Claro que sí. Fuiste invaluable aquí hoy. Tenemos que mostrarle a esos hombres que la enfermería es una profesión para mujeres respetables. Sharpsburg, Maryland, 17 de septiembre de 1862. Antietam.
¿Qué pasa con este soldado de aquí, señora? Noté el abrigo azul. Sí, general, sangraba abundantemente y probablemente no hubiera sobrevivido si hubiera intentado llegar al Hospital Federal. ¿Cuál es su nombre, soldado? Francis Pfeffer, soldado de la 19 Infantería de Indiana, de la Armada Americana. Muy bien si quieres jugar a eso. Wade Hampton, General Estados Confederados de América. ¿Algo que no comprenda sobre eso, soldado? A mi modo de ver, ustedes son forajidos. Forajidos fuera de la ley. Forajidos del gobierno. Quizá quiera considerar que estos forajidos acaban de salvarle la vida. Señoras, estoy en deuda con ustedes. Por su servicio. General. Sí, soldado. Señor, si no le importa que le pregunte, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, por ahora tenemos muchos prisioneros en ambos lados. Yo diría que nos toca un intercambio de prisioneros. Pero no tengo mucha esperanza. Gracias, señor. Y soy voluntario. Yo también. Centro de Cómputos General James Longstreet, Cuartel General. Creo que hay algo de lo que querías hablar conmigo, acerca de Sharpsburg. Sí, general, mis exploradores encontraron un camino que nos ahorraría muchos problemas. ¿Qué estaríamos moviendo exactamente por el bosque? A la caballería. ¿A la caballería? No estoy seguro de que eso sea realista. Caballería desmontada. No hay armas pesadas, así que nos llevaríamos a los caballos primero. Eso nos pondría en la parte trasera del campo de los Yankees y nos daría el elemento sorpresa. Como tú sabes, tiendo a favorecer un asalto frontal en estas situaciones. Lo entendería si la fuerza de las tropas fuera equitativa. Sin embargo, McClellan puede hasta duplicarnos en número, si cuenta sus reservas. No podrá traer sus reservas. Así que creo que esta idea del bosque no está aprobada. En lo absoluto. Y con tanto por arriesgar, creo que no puedo apoyarlo.
Tenemos que ir para allá. Cabo Jones, tendrá que quedarse quieto mientras cambio esto o va a seguir sangrando. ¡Duele! ¡Duele mucho! Enfermera, ¿cuál es el problema? General, una bala atravesó el pecho de este hombre. No creemos que le haya dado en el corazón, pero debe calmarse o morirá. Cabo, ¡General, señor! debe hacer lo que le digan las enfermeras, soldado. ¡General, señor! El dolor es horrible. General, nos hemos quedado sin morfina. Nos queda un poco de láudano, Christine. Esto debe servir. Por favor, escuche, Cabo. Esto ayudará a aliviar el dolor, pero debe permanecer quieto. Coronel, estas armas están destrozando a nuestros hombres. Calibre 57. Son balas largas. Estas balas los atraviesan. Las heridas de salida son enormes. Bueno, pudo haber sido peor. Pudo haber recibido un disparo de cañón. He oído hablar de eso. ¿Qué es exactamente? Toman las bolas redondas, las ponen en una lata, las sellan, ponen una bala de cañón encima, disparan, explota y llueve sobre las tropas.
Eso es salvajismo. Sí lo es. ¿Usted usaría esos cañones? Señora, usaría todo lo que pudiera para ganar esta guerra. Tenía razón en una cosa, no llevó muchas de sus reservas. ¿No, señor? Las bajas fueron extremadamente altas. En ambos lados, debo agregar. Simplemente no podemos darnos el lujo de involucrarnos en una situación como esta de nuevo. Así que, ¿abandonamos nuestro objetivo en Maryland? Sí, abandonamos. Enfermera Wilkins. Buenas tardes, general. Estaba buscando a Así alguien. es a usted. Muy bien. ¿En qué puedo ayudarlo? Tal vez tenga una mala noticia para usted. No necesitamos más de esas. ¿Qué ha escuchado? El presidente Jefferson Davis decretó que todos los hospitales se conviertan en hospitales militares y que sean dirigidos por un oficial. Por un oficial. ¿Cuál es el propósito de eso? Yo sugeriría apresurar los suministros y mantener el orden. Esto no disminuye nuestra gratitud por todo lo que ha hecho, enfermera Wilkins. Tengo una idea. ¿Y cuál podría ser esa? Puedo sugerirle que usted me comisione. Así podré continuar dirigiendo el hospital como oficial. Bueno, no sé si pueda. Este arreglo sería de gran beneficio para el ejército de la Confederación. ¿Entiende eso? Sí, lo entiendo. Pero igual usted paga todos los gastos, pero... También soy una enfermera profesional. Cuando estuve en Londres asistí a la Academia de Enfermería de la maestra Florence Nightingale. Ahí es donde aprendí la importancia de higiene y sanitización. Es por eso que insisto que mis doctores se laven las manos entre cada paciente. Y es por eso que mi hospital tiene la tasa más alta de recuperación exitosa. Estoy inmensamente calificada para este puesto. No tengo ninguna duda. Pero el ejército de Virginia del Norte no comisiona a mujeres oficiales. Las mujeres en esta guerra se han destacado en tareas en las que alguna vez fueron consideradas no aptas. Los hombres deben reconocer esto. Usted mismo sabe perfectamente lo mucho que me necesitan aquí. Déjenme pensar un poco en esto. Así que lo que dice General Hampton es que nos estamos quedando sin nada. No estoy tan preocupado por mi legión. Como sabe, yo pago por todo. Y yo continúo felicitándote mucho por eso. Gracias. Pero no puedo hacer eso más allá de mis hombres. Mi preocupación son las unidades con las que estoy luchando. Entiendo eso. Entonces, ¿qué sugiere? Bueno, debemos dejar de perder tantos soldados. ¿Y cómo haríamos eso? Una forma es aumentar sustancialmente la tasa de recuperación en los hospitales de campaña. Misma pregunta, ¿cómo hacemos eso? Trabajando con alguien que lo haya hecho. De acuerdo. ¿Quién es él? Ella. ¿Una enfermera? Su nombre es Mary Wilkins. Vi su operación por primera vez en Manassas. Dirige su propio hospital de campaña en este momento. Su tasa de supervivencia es del 97%. Eso es maravilloso. ¿Y cuál es el problema? ¿Quiere irse? General, tal vez recuerde que Jefferson Davis decretó que todos los hospitales de campaña deben tener un oficial a cargo. Ah, sí. Recuerdo algo sobre eso, sí. No quiero perder a la señora Wilkins o a su operación. Creo que la necesitamos mucho. Y mis oficiales sienten lo mismo. Entonces, ¿qué propone? Me gustaría enviarle una carta a Jefferson Davis, solicitando permiso para comisionarla en el ejército. General Hampton, me encantaría hablar de esto contigo hasta el final. Pero tenemos tantos asuntos sobre la mesa que simplemente no tengo tiempo para hablar de eso ahora. Entonces tengo su apoyo en esto.
Por ahora sí. ¿Y qué más? Creo que querían verme. Tomen asiento, caballeros. ¿Qué tienen en mente? Bueno, señor. Aquí el sargento y el cabo tienen una idea, la cual quieren compartirle. ¿De acuerdo? Díganme. Sí, señor, el cabo y yo nos hemos involucrado en varias misiones especiales. Bueno, señor, la mayoría de estas misiones han sido soñadas por el capitán aquí. Misiones especiales. ¿Conozco estas misiones especiales, capitán? Bueno, algunas las conoce y otras no. Ya veo. Muy bien, díganme. Hemos realizado varias misiones tras líneas enemigas en la cadena de suministros. Estas redadas han sido muy efectivas. Bueno, a veces solo somos el sargento Caos y yo, y a veces... ¿A veces qué? Y pues a veces yo voy con él. ¿Por qué? Porque es bastante bueno en eso. Hacemos un equipo muy bueno. ¿Un equipo? ¿Solo ustedes tres en este equipo? A veces llevamos francotiradores, a veces expertos en explosivos. ¿Por cuánto tiempo ha estado pasando esto? Como un año. ¿En serio? ¿Y cuándo iban a decírmelo? Esta noche. Está bien, muchachos. ¿Qué quieren de mí? Nombramos el grupo. Solo quiero avisarle en caso de que lo escuche. Oh, bueno. Gracias por mantenerme informado. ¿Qué se les ocurrió? Banda de Confederados. Si el capitán aquí se involucra en cualquiera de estas broncas, quiero estar enterado de todo. Bien, ahora tengo un anuncio para ustedes. Hemos sido bendecidos al trabajar con la mejor enfermera en este ejército confederado, y esa es Mary Wilkins. Ella es buena. Recientemente nuestro presidente Jefferson Davis decretó que los que dirigen nuestros hospitales ahora sean oficiales. Por supuesto, eso dejaría a la señora Wilkins fuera del juego. Les pregunto, ¿queremos perder a la señora Wilkins? No. No, señor. Hoy recibí una carta que comisiona a Mary Wilkins como oficial. ¿Esto se ha hecho antes? No, no se ha hecho, pero tomó bastante trabajo hacerlo. Le presentaré esta carta a Mary en unos minutos, y me encantaría que me acompañaran. Por supuesto, señor. De acuerdo, hagámoslo. ¿Pasa algo, sargento? Bueno, señor, no soy de los que se quejan, pero... ¿Sí, soldado? Señor, creo que he calificado para un ascenso desde hace ya varios años. Solo me he preguntado ¿por qué he sido pasado por alto? Necesitaría una carta de recomendación, sargento mayor. Yo lo haría. Busque otro oficial para firmarla. ¿Usted? No puedo ser yo, debe encontrar a alguien más. Está bien, señor. Gracias. Mary Wilkins por su excelente servicio de apoyo para el ejército de Virginia del Norte ha sido comisionada al rango de capitán. ¿Hay algo que le gustaría decir, Mary? Agradezco sinceramente esta oportunidad, señor, y me siento honrada de aceptar esta comisión. Se supone que debe saludar. Como oficial debidamente comisionada, me gustaría recomendar al sargento mayor Cossey para el ascenso al rango de oficial, a determinar por el general Hampton, por supuesto. Bueno, diablos, creo que esto va a funcionar bien. Y señor, por favor, cuida de nuestra sirvienta de la casa, la señora Baker, quien dejó este mundo para unirse a ti el mes pasado. Navidad de 1863. La cena estará lista en unos minutos y realmente he estado esperando esto.
Cada año desde que comenzó la guerra, hemos tenido un invitado especial para la cena. Este año es el sargento mayor Causi, Gracias por invitarme. uno de mis mejores soldados de caballería. Ha estado conmigo desde Manassas hasta Gettysburg y sigue conmigo. Ha sido un privilegio servir para usted, general. Bien, sargento, háblenos de su gente. ¿De dónde son? Una ciudad pequeña camino arriba. Bronson. El sargento puede ser un terror en el campo de batalla. Lucha como animal salvaje. Bueno, no sé nada de eso. Chicos, están avergonzando al sargento. Hábleme de su caballo. Sí, señora. Su nombre es Walker. Ha estado conmigo un buen tiempo. Le han disparado a ambos un par de veces. ¿En serio? Afortunadamente no golpeó nada vital. Espero que haya traído su apetito, sargento. Le espera una verdadera delicia. Eso es lo que me dijeron. Burgess Mill, 27 y 28 de octubre de 1864, cerca de Petersburg, Virginia.
¿Ve algo, general? Vi unas trifulcas por ahí hace un rato. Echa un vistazo. General, estamos listos para irnos, señor. ¡Preston! ¡Preston! Quédate conmigo, hijo. Quédate conmigo, hijo. No puedo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wade! ¡General! ¡Vamos! Pónganlo en la mesa, muchachos. Toma ese sombrero. Voltéenlo. Está bien, recuéstenlo. Déjame entrar aquí. ¡Oh, Dios! Tenemos que ponerlo de este lado. Voltéenlo. Esto es grave. No está sangrando mucho, pero pudo haber sido mucho peor. ¿También le dieron a usted, general? No, pero cuida a mi hijo, Wade. Seguro que está Estoy bien. absolutamente seguro. Tengo que regresar. Mi otro hijo está en el campo de batalla. Cayó y tengo que regresar con él. Podemos curarlo. Dolerá, pero nos queda un poco de lábano para eso. Gracias. Muchas gracias. Mi querida Mary, mientras reposo en esta costa de Carolina del Sur, admirando todos los caminos maravillosos de Dios, me tomo un tiempo para reflexionar. La guerra realmente no nos está favoreciendo. Yo estoy bien, los hombres están bien, pero Mary, tengo una noticia trágica. Nuestro hijo Preston fue asesinado en un campo de batalla hoy. Y Wade cayó sobre Preston para tratar de protegerlo y recibió un disparo y resultó herido en la espalda. Ahora, Wade IV estará bien. Los médicos han dicho eso, pero no pudieron salvar a Preston. Y fue balaceado justo enfrente de mí. Y me dolió más que cuando murió Frank. Digo, este era mi hijo. Y Mary no volverá nunca más. Di una oración por él en la iglesia. Desearía que estuvieras aquí, Mary. Dile a las chicas que las amo. Habrá días más brillantes. Estoy seguro de ello. Mis mejores deseos. Y te amo, Wade. General Hampton, ¿Sí? escuché sobre la pérdida de su hijo. Por favor, acepte mi más sentido pésame y mis condolencias. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuánto tiempo pensó que duraría? ¿Qué, en este compromiso en Burgess Mill? No, señor.
Me refiero a la guerra en sí. Bueno, después de hablar con mucha gente al principio, pensamos que podría durar al menos hasta un año. Creo que tiene razón. Solo sigo pensando. Si la guerra hubiera durado un año, tal vez 2, Preston seguiría conmigo. ¿Ha pensado en volver a casa para Navidad este año? No lo he pensado mucho. Aún ni siquiera es noviembre. Creo que puede ser una buena idea considerar ir a casa y pasar más tiempo con su familia. ¿Eso es una orden, señor? Wade, no es una orden, en absoluto. Es solo una sugerencia de un viejo amigo, quien está preocupado por el otro. Pienso que es una buena idea. Navidad de 1864. Wade, no has comido nada de tu cena. No tengo mucha hambre, Mary, gracias. ¿Y tú, hijo? Casi no has comido nada. Solo que aún no tengo hambre, madre. ¿No tienes hambre para la cena de Navidad? Lo siento, madre. Supongo que simplemente extraño a Preston. Está bien, Wade, todos lo extrañamos. Bueno, la buena noticia es que llegó un envío de juguetes al pueblo. Pueden ir y repartirlos entre los niños esta noche. Wade, ¿podrías encargarte de eso por mí? Claro, claro. No, absolutamente no. Tienes que ser tú. Es tradición. Además, hay alguien en el pueblo que ha estado preguntando por ¿Quién? ti. Nathaniel. Está muy enfermo. Y no creen que vaya a durar otra Navidad. No lo sé. No lo sé. Está bien, hagamos felices a algunos niños y luego ir a ver a Nathaniel. Buenas noches, señor. Qué gusto verte, Nathaniel. Tengo entendido que no te sientes muy bien. Sí, señor. Creo que mi tiempo ha llegado a su fin. ¿Qué puedo hacer por ti? Solo quiero agradecerle, señor. ¿Y por qué? Me dijeron que le dio a todos los niños algo para Navidad. Por supuesto, lo hemos hecho durante mucho tiempo. Eso fue muy bueno de su parte, señor. ¿Usted se acuerda de la promesa? ¿Promesa? ¿Qué promesa sería esa? Una vieja promesa. Era solo un niño. Creo recordar esa promesa. Quizá 40 o 50 años. Creo que te prometí que trataría a tu gente mejor de lo que mi papá lo hizo. Es correcto. Cumpliste esa promesa. ¿Sabes por qué cumplí esa promesa? ¿Por qué, señor? Porque, considerando que es lo correcto, siempre te he considerado mi amigo. Adiós, mi amigo.
Rogers actuó como Wade Hampton III, uno de los hombres más ricos de América al comenzar la guerra. Prácticamente toda su fortuna desapareció al final del conflicto. Después de la guerra se convirtió en gobernador de Carolina del Sur. Jezebel Anat actuó como Mary Wilkins. Este personaje se basó en Sally Louisa Tompkins, quien dirigió un exitoso hospital en Richmond, Virginia, y fue la única mujer comisionada como oficial por el ejército confederado. Esta película fue hecha con la cooperación de la recreación de la batalla de Aiken. Este evento se celebra cada febrero en Aiken, Carolina del Sur. Agradecimientos especiales a los recreadores que asistieron a estos eventos. Esta película fue hecha con la cooperación de la recreación de La Batalla por el Puente Broxton. Este evento se celebra cada marzo en Elkhart, Carolina del Sur. Agradecimientos especiales a los recreadores que asistieron a estos eventos. Esta película está dedicada a todos los hombres y mujeres que sirvieron en ambos lados en la guerra entre los estados. Esta película está dedicada a todos los personajes que dieron su tiempo y su energía. En un clima con 99 grados con 90% de humedad, en los pantalones, bosques y campos de Carolina del Sur, para crear este proyecto.